del Señor hoy. No sabía que iba a predicar, pero de momento me llamaron y me dijeron, hermano, quiero que me haga el favor y me cubre el espacio. Y por eso es importante estar preparado. Vamos a la palabra del Señor para que entremos en oración por la palabra y por este espacio, este momento, que desde ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios está haciendo grandes obras en nuestras vidas. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 8, estaremos compartiendo el mensaje, la palabra del Señor, poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo, dice. Hoy estamos más de la promesa. Valientes, esforzados y esforzadas a venir a recibir de la gracia, del favor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y dice así en su palabra, bajo la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y dice, así como está escrito, lo estaremos leyendo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis ya también llamados, es una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Padre eterno Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Padre, venimos dándote gracias en estos momentos, Señor, por este espacio, este momento, Señor. Padre, tu iglesia da gracias también, Señor, por este espacio, este momento que tú permites, Señor, en nuestras vidas, Padre. Padre, yo presento mi vida, Señor, y presento tu palabra, Padre, para que no sea carne ni sangre hablando, sino tu Santo Espíritu, Señor. Que no sea yo, Señor. Quita, Señor, ese yo, Señor, de mi vida. Padre, y sé el Espíritu Santo de Dios hablando a través de esta poderosa palabra y a través de este poderoso mensaje. Que llegue a tu iglesia, Señor, y también, Padre, que llegue más allá de los que estarán compartiendo este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, con gracia, Señor, en el mensaje. Con gracia y favor en el mensaje. Padre, extiendo mi mano sobre tu iglesia y declaro que los corazones son libres, que la mente son libres, Padre. Declaro que niños y grandes, adultos, Padre Dios Todopoderoso, hoy van llenos y regocijados de tu bendición, de tu unción poderosa, de tu manifestación hermosa. Oh, glorioso Dios, que tu fluir, que de tu presencia, Padre, se derrame en este lugar, Señor. Padre, también, Padre, vengo presentando, Señor, Padre, allá donde la audiencia, Padre, llega, Padre, que tu presencia, que tu palabra, que tu unción, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando las almas. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. Quizás el hombre no quiere entender, papá, quizás el hombre no quiere entender mi Cristo, pero tu palabra sigue tratando, sigue orando, para que el hombre se arrepienta de su mal camino, para que el hombre entienda que solamente en ti, Señor, hay una salida, hay una esperanza, hay un refugio, hay una salvación, la cual da vida eterna mediante Jesucristo de Nazaret, mediante tu Santo Espíritu, mi Dios. Padre, envía con más claridad, Señor, a los vecinos, Padre. No importa la religión, no importa el credo, Padre. Aquí alrededor de esta iglesia, de esta congregación, papá, ahí hay vecinos, Señor Dios Todopoderoso, y yo sé que esta audiencia llega más allá, papá. Mira, Señor, el estado y la necesidad de su vida espiritual, Señor. Y si tú ves, papá, que ellos necesitan de ti, que tu Santo Espíritu los toque hoy en esta noche, y que en este momento, mi Dios Todopoderoso, sean liberados sus corazones, sus mentes, sus pensamientos
pensamiento, su alma y su espíritu. Y que toda obra de la tiniebla, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Cristo, sean paralizadas, sean expulsados de tu iglesia, de mi vida, de esta congregación, Padre, de cada hermano que ha venido a este lugar, Señor, de los vecinos, de los que más allá escuchan esta audiencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creemos que tú sigues orando, creemos que tú eres el Dios vivo, creemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, el mismo que vino, que vendrá por este pueblo y por las iglesias que creen en ti, Señor, por aquellos que buscan, Señor, de tu amor y de tu verdad, papá. Oh Jesús, bendice tu iglesia, bendice, Padre y Dios Todopoderoso, a través de los medios, Señor. Bendice ya a los vecinos, Padre. Que tu palabra no sea tropiezo ni para tu iglesia, ni para este ministerio, ni para mi vida, ni para, Padre Dios Todopoderoso, los que estarán en la audiencia, Padre. Y que toda trampa del enemigo que quiera, Padre, levantarse hoy con dardos, con saeta, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos reprendiendo toda trampa del enemigo y nos declaramos libres, libre por el fuego del Espíritu Santo, libre por el unción del Espíritu Santo. Necesitamos avivar ese fuego, necesitamos avivar esa llama, necesitamos encendernos en el Espíritu como aquella salsa frente a Moisés. Oh, glorioso Dios, necesitamos recibir esa llama, así como en el Pentecostés. Oh, Espíritu de Dios, toca a tu iglesia, papá. Toca, Señor, en mi vida. Oh, Espíritu Santo, yo no quiero predicar conforme a mi pensamiento, conforme a mis ideas, conforme a mis propósitos, Padre. Yo renuncio, Padre Dios Todopoderoso, a mi yo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, Señor. Envía ángeles guerreros a acampar a este lugar, Señor, y que tu palabra, Señor, sea tocando y tratando. Amén, amén, Señor Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Solo Dios sabe, pero lo que Él hace al final siempre sale perfecto. Mis amados hermanos, estuve complicado anoche, ayer, y ya día se me dio complicándome un poco de salud, no sé si es el clima, y también parte pues de algunas áreas donde parte de descuido, pero no tenía pensado predicar hoy. No tenía pensado de predicar hoy, y me estaba preparando para venir al culto, cuando me llama el hermano Joseph y me dice, hermano Toño, que te prepares para el mensaje. Y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Y me sentí en un estado que se diga así, capacitado, pero cuando somos llamados de parte de Dios, nuestro sí tiene que estar en todo tiempo. Y ese es el mensaje que hoy Dios me ha compartido para compartir con la iglesia, un hermoso mensaje. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza en vuestras vocaciones. La iglesia de Jesucristo de este siglo está descuidando esta área importante dentro de la vida espiritual. La iglesia de Jesucristo, como que muchas veces, amados hermanos, con tantos obstáculos, procesos y lucha, como que se está desviando de la realidad de lo que en sí existe en su vida, del llamado y la verdad que es en su vida espiritual. Desde que fuimos rescatados, desde que fuimos llamados, desde que aquella mano poderosa nos envió, nos extendió su mano y nos arrastró, nos sacó del lodo cenagoso, mi amado hermano, mi amada hermana, ya el llamado y el propósito de Dios está obrando en la vida de cada creyente, de cada fiel, de aquel que ha creído y de aquel que ha puesto su confianza y su esperanza en el Rey de
reyes y Señor de señores. Somos un solo cuerpo y espíritu. El cuerpo de Jesucristo y el cuerpo del Espíritu Santo de Dios lo forma la iglesia de Jesucristo. Pero estuve analizando hace unos días atrás sobre un versículo, el cual más adelante lo estaré, oh gloria a Dios, mencionando, de una realidad y una tristeza que está viviendo el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, cuando Jesucristo nos llamó, Él vio nuestra capacidad. Cuando Jesucristo nos llamó también, Él estaba designando dones y ministerios sobre nuestras vidas. Pero al tiempo del proceso, al tiempo de la remodelación, al tiempo de la transformación, al tiempo de la purificación, al tiempo de la restauración, la iglesia de Jesucristo, estoy hablando en general del pueblo de Jesucristo, así como de la profecía, así como de diferentes tipos de ministerios, mis amados hermanos, que hoy han venido a encuevarse, hoy han venido a estancarse, hoy han venido a limitarse, hoy han venido en estos últimos tiempos a huir de su llamado, a apartarse del propósito de Dios, a desviarse de la palabra, a separarse del evangelio de Jesucristo y a seguir diversos sentidos contrarios, como aquella vez decía en el mensaje que predicaba. Y posiblemente, mi amado hermano, tú estés enfrentando o estés, alabado sea el nombre de Jesús, en alguna de las circunstancias que en este mensaje voy a compartir. Pero el mensaje ha venido no para que agachemos la cabeza, ni para que salgamos incómodos, sino para que comencemos, dice la palabra de Dios, a escudriñar qué es lo que está pasando en el mundo entero, qué es lo que está sucediendo en la faz de la tierra, qué es lo que está sucediendo contra la iglesia de Jesucristo, cuando Jesucristo dijo que las tinieblas no prevalecerán contra el pueblo de Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy muchas almas se están secando dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, secándose, sentados en la silla. Su nombre pasa que se está separando del cuerpo de Cristo. Pasa que se está apartando del potencial del agua de vida, que es la fuente, el Espíritu Santo de Dios. Su nombre. Y esto es lo que ha venido decapitando, asesinando, apartando de la esperanza pura y viva y eficaz, que es Jesucristo. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay versículos más adelante donde estaré mencionando como lo he dicho. Pero podemos ver, mis amados hermanos, que mientras más se está predicando la palabra de Dios, hay una dureza más grande. Hay una incredulidad más grande. Los prodigios y los milagros, los acontecimientos de la palabra de Dios se están cumpliendo. Y lo triste, y la triste realidad es, mis amados hermanos, y lo digo porque he visto muchas influencias de este nivel, de esta altura, que muchas congregaciones se están quedando vacías. Que muchas congregaciones, mis amados hermanos, se han vuelto rutinarios domingueros. Que muchas congregaciones se han separado del amor, del poder, del cuerpo que es Jesucristo. Y aun cuando comenzamos a predicar este tipo de mensaje y este tipo de evangelio, mis amados hermanos, comenzamos a hacer confrontamiento con muchos altos líderes de diferentes congregaciones, de diferentes ministerios. Pero es necesario anunciar este evangelio y también predicarles, porque hay algo muy importante que se necesita en la iglesia, que es nuestra salvación. Y nuestra salvación tiene que priorizar salvación a los demás. Pero cuando comenzamos a separarnos del vínculo de la paz, del
nuestro propósito tiene que estar conectado a la verdad, a la realeza que es Jesucristo. No solamente fuimos llamados, no solamente fuimos escogidos, no solamente dice la palabra de Dios que nos ha dado una fe, un bautismo, un Dios, sino que también, mis amados hermanos, nos ha puesto responsabilidad, deberes y compromisos en sí para buenas obras, para su propósito. Hay poder en el nombre de Jesús. Maravilloso es Dios. Esa es la situación que la iglesia está viviendo. Y aunque muchas veces callemos por unas áreas, por no anunciar la verdad, mis amados hermanos, por quedar bien con el hombre muchas veces, venimos decayendo espiritualmente y nos venimos complicando espiritualmente con Dios. Porque podemos caer bien en este mundo con el hombre. Y al final caemos en el propósito de Satanás, en la voluntad de Satanás, en los hechos de Satanás. Pero si nosotros hoy nos recapacitamos, el mañana será tarde. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Por qué estamos quedando secos? ¿Por qué estamos quedando vacíos? ¿Por qué estamos separándonos del llamado de Dios? ¿Por qué estamos separándonos de la realeza que es Jesucristo, de la unión y la comunión que es Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios? Y estoy hablando en general para las iglesias, estoy hablando para la iglesia de la alegría, de la iglesia de la profecía y también para las demás. Porque tengo meses, mis amados hermanos, tengo meses, posiblemente más de años, de ver a una iglesia separándose del amor de Cristo, de la verdad de Jesucristo. A una iglesia que está luchando, que está en una batalla, que está en una guerra, pero que no se ha dado cuenta que la guerra ha sido contra su mismo Dios, contra su mismo poder que es el Espíritu Santo de Dios. Muchos promueven campañas, vigilias, eventos, pero se les ha olvidado la unión de las oraciones matutinas, de los ayunos unidos, de los encuentros unidos. Mis amados hermanos, yo no sé si es que la mucha letra viene matando a la iglesia de Jesucristo, o yo no sé si es que el sistema de este siglo viene matando a la iglesia de Jesucristo, pero es que estamos dos o tres, la promesa entre medio de este lugar. Levantemos nuestras cabezas. Porque si comenzamos a arder como esa salsa frente a Moisés, iglesia, yo les aseguro que locuras tras locuras pasará por el poder del Espíritu Santo de Dios. Comenzaremos a ver almas llegando a Cristo. Y este es el fruto que nos habla el libro de Juan capítulo 15 versículo 16. Estos son los frutos que van a permanecer. Estos son los frutos que van a representar que somos el cuerpo de Jesucristo, que estamos en la unión del Espíritu Santo, que somos una iglesia conforme a su palabra. ¿Qué nos ha separado de Cristo? ¿Qué nos ha separado del Espíritu Santo de Dios, que decimos solo voy a ir los domingos al culto? No,
jueves no voy a ir hoy. Falta de amor. El que pierde el amor pierde la paz. Y el que pierde la paz se ha separado del cuerpo de Cristo. El que separa los dones del Espíritu Santo de su interior le ha dicho automáticamente al Espíritu Santo de Dios: fuera de mí. Y dijo Jesucristo: separados de mí, nada sois. Oh, me quise, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Maravilloso es. Nos hemos separado. Un día de eso me encontraba, mis amados hermanos, lo voy a testificar para honrar el nombre de mi Señor Jesucristo. Después de la vigilia, antes de la vigilia, mis amados hermanos, tuve 2 prédicas. Antes de esa prédica me metí a ayuno, a oración, esforzándome, amados hermanos, aunque un poco enfermo, aunque un poco cansado, aunque un poco golpeado por la fuerza maligna, mis amados hermanos. Y de momento, después de la vigilia, mis amados hermanos, que me sentí vacío. Yo sentí que lo que había recibido lo había dado y que necesitaba algo más. Y ese más era su presencia. Ese más era el toque del Espíritu Santo de Dios. Y por mucho que trataba de conectarme con el Espíritu Santo de Dios, no lo sentí. Comencé a orar, a pedirle al Señor, hasta que ya por último, una noche le dije al Señor: así no puedo seguir. Me toca tirar la toalla una vez más. Y yo sentí la gloria, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Nuestra fuerza vital está en el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que el libro de Efesios 4 nos manda, mis amados hermanos, a un cuerpo y a un solo espíritu, como fuimos llamados mediante el Espíritu Santo de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, a través de esta palabra, la cual hoy nos ha traído paz, gozo y tranquilidad. Pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí entramos a un compromiso grande con Dios. ¿Sabe que ha venido separando al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo? ¿Sabe quién ha venido separando? ¿Qué ha venido separando a la iglesia de Jesucristo de la unión del Espíritu Santo de Dios? Lo ha venido separando, mis amados hermanos, el proceso, la tormenta, la dificultad, los obstáculos, los tropiezos, la duda, los temores han sido nuestros peores enemigos, han sido nuestras peores batallas. Quizás muchas veces nos ha tocado que tragar aquel trago amargo de Jesucristo. Quizás no tanto así, pero cuando Jesucristo tragó aquella amarga, quizás muchas veces experimentamos un poquito de ese tanto. Pero dice la palabra: pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No podemos renunciar a lo que Dios nos ha dado. Y que esto no sea nuestra tormenta, que esto no sea nuestro obstáculo. Decía que si 2 o 3 aquí en esta congregación comenzáramos a encendernos, a avivar el don del fuego de Dios, comenzaríamos a ver locura, comenzaríamos a ver prodigios, comenzaríamos a ver cómo Jesucristo escupió la tierra y sacó el oro y lo puso sobre aquel cielo y pudo ver. ¿Por qué no estamos viendo eso? Porque hay una sequedad que está atormentando, que ha asesinado a la iglesia de Jesucristo. Muchas veces también la mucha letra, la influencia de la ciencia cristiana ha arrastrado al hombre a tanto engaño, a tanta mentira, a tanta falsedad. Y de esto nos habla el apóstol Pablo, que tengamos mucho cuidado, porque dice que en los últimos tiempos
Eso está acercando a la iglesia de Jesucristo, aquel que fue lavado y santificado por la sangre de Cristo. He escuchado a muchos predicadores, evangelistas, misioneros, donde dicen: mis amados hermanos, así han dicho muchos, es que cuando Dios te va a salvar, te va a salvar. Pero Jesucristo le dijo que el que no vela y no cuida, tenga mucho cuidado, porque otro tomará su corona. Dijo Jesucristo en el libro de Apocalipsis que velemos y guardemos de esta palabra de profecía, porque si no, hay momentos difíciles. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, quizás esta palabra va a ser un reto en tu vida, quizás esta palabra va a ser un impacto en tu vida, pero mis amados hermanos, hay áreas donde necesitas tú levantar cabeza, así como yo, así como la iglesia de Jesucristo de alegría, así como también la iglesia cristiana del Salvador, de Nicaragua, de Centroamérica y de todos los continentes. Necesitan levantar la cabeza y ver qué es lo que está actuando en su vida, para que comience a remar el Espíritu Santo de Dios en su vida, para que comience a orar el Espíritu Santo de Dios en su vida, para que el fruto del don del Espíritu Santo de Dios sea reflejado a kilómetros. Necesitamos poder en el nombre de Jesús. Cuando comencemos a dar esos frutos, nosotros los 4 o 5 ancianos de la iglesia, comenzarán los jóvenes a llegar, comenzarán los jóvenes a buscar de esa fuente de agua de vida, y comenzaremos a ver las manifestaciones y los prodigios sobrenaturales. Desde el 2017 hasta el 2022, la iglesia fue arrastrada por lo que pasó. En general, la iglesia de Jesucristo fue arrastrada en una sequedad, en una frieza, en una mortandad. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay momentos donde, mis amados hermanos, se pudo reflejar que la iglesia aparentemente quiso llenarse de almas, de miembros, de aquellos que se desviaron, que se fueron, pero al final se fueron. Al final quedaron vacías las iglesias. ¿Sabe hoy qué están haciendo? En diferentes continentes, en diferentes países, están esperando un evento, están esperando una campaña, están esperando una vigilia, están esperando un evento promovido por ministerios, por organizaciones, pero no están atentos a estar en contacto con el Espíritu Santo de Dios, no están atentos, velando por su alma, lavándose y purificándose con la sangre de Cristo, que solamente es a través del ayuno y la oración, a través de su palabra. No me pueden decir que soy cristiano, no puedo decir que soy cristiano cuando sé que es hora de venir al culto y a esa hora estoy pegado con la tecnología, con el teléfono, con el televisor, o estoy buscando cómo ir a pasear, a visitar a mis amigos, o estoy buscando cómo excusarme. Allá no se llena, allá se vacía, allá viene muerte espiritual. Pero mientras yo me levanto con mi Biblia, tomo el camino donde está el templo de adoración y vengo a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, aunque cansado, aunque rendido, aunque enfermo, vamos a poder ver la gloria de Dios, vamos a poder ver la unción del Espíritu Santo. Pero mientras tanto, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Saben, mis amados hermanos, hay doctrinas donde han arrastrado tantos engaños contra las almas, confundiendo a las almas con la misma palabra que dice: Jesucristo es amor, Dios es amor. Sabemos que Dios es amor, pero Dios es orden. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el libro de Jeremías,
sea el nombre de Jesús. 18 en adelante me habla que alma que pecare, esa morirá. A Dios no lo podremos engañar. Escudriñando la Escritura, me di cuenta que no existía ni un ángel en el reino de los cielos capaz de venir a hacer el trabajo que Jesucristo hizo por nosotros. El precio que Jesucristo pagó por cada alma en esta vida. Y si por no obedecer o por seguir los deleites de la carne, del mundo, de la inmundicia, de las tinieblas, se pierde, recompensa hay y juicio final. Hoy la palabra de Dios ha llegado a muchas almas y muchas almas las han rechazado. No rechazan al predicador, no rechazan al mensajero, no rechazan a estos locos, rechazan a Jesucristo. El quien dijo que se avergüence aquí en la tierra, él se avergonzará allá en el trono. A mí me dice la palabra de Jesucristo que él se fue a preparar un lugar en la nueva Jerusalén, donde voy a vivir yo, donde vas a vivir tú, donde va a vivir todos los creyentes y los fieles del Salvador, de Alegría, de Centroamérica y de los demás continentes. Pero todo aquel que cree que Jesucristo se fue a hacer un trabajo allá en vano y deja que esa construcción quede allá y le dé la espalda a Jesucristo, así mismo Jesucristo le daba la espalda en su último día. Amén. Es necesario reconocer quién nos llamó y para qué nos llamó. Por lo cual dice, subiendo a lo más alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Hay un versículo que dice que el amo llamó a 3 varones y les dio dones. Y uno comenzó a trabajar, el otro también, pero uno vino y comenzó a enterrar por temor a su amo. Esa reflexión de la palabra tiene que ser para mí y para ti, para todos. Porque si no reflexionamos lo que tenemos en nuestras manos, porque 4 o 3 o 2 locos nos hayan dicho que no somos cristianos, que no servimos, que somos falsos, que nos han hecho la guerra porque Satanás lo ha levantado en nuestra contra y hoy estamos encuevados, hoy estamos como chicles pegados a la silla. Juicio vendrá sobre nosotros el día que nos demande el Padre. ¿Sobre qué? Sobre los dones. Hoy, aún dentro de las denominaciones, no le dan importancia a los dones espirituales que cada uno tiene. ¿Sabe cómo me ha tocado que ganar cada ministerio, cada don que el Señor ha establecido en mi vida? De rodillas y de lágrimas. Rechazado por familia, rechazado por la misma iglesia de Jesucristo, rechazado por los vecinos en el trabajo, rechazado aún por personas que nunca en mi vida lo he visto. De rodillas, en punto de lágrimas, ayuno y oración, leer esta palabra de Dios, reservándome para Jesucristo. Hoy te quiero decir, iglesia de Jesucristo, y hoy le quiero decir a los de la red social también, que no se detenga, que lo que Dios ha puesto en su vida tiene que ponerlo en marcha, en obra, para buenas obras. Que como dice el libro de Juan 15:16, que sea reflejo vivo ante la sociedad, ante la iglesia. Un año tenía de pasar procesos difíciles. Y mis amados hermanos, yo recuerdo que dormía en 2 pedazos de plástico y un tubo de hamaca. Cuando llovía, en una finca donde trabajaba, donde el Satanás me llevó
para quererme descarriar, para quererme destruir. Y no pudo lograr porque el poder de Dios es más grande cuando uno cree en el que nos ha llamado, cuando uno cree en el que nos ha escogido, cuando uno sabe de dónde Cristo nos ha rescatado. Si alguien se ha olvidado de eso, es necesario que él reconozca de dónde Jesucristo lo rescató. Cuando llovía, de frente, de al lado, entraba la lluvia. Yo tenía que permanecer sentado o pasar sentado hasta que pasara la lluvia. Mis amados hermanos, hay momentos difíciles y duros, pero uno sabe de dónde Dios lo ha llevado, lo ha procesado, lo ha rescatado. No podemos dejarnos llevar por 4 o 3 golpes a la maldición. Cuando ya de ese cautiverio Jesucristo nos liberó. Cuando ya de esas tinieblas Jesucristo nos liberó. Necesitamos levantarnos en unión, unidos, en amor. Conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, 28 y 29. Vamos a ver qué nos dice la palabra acá. ¿Qué nos quiere dar a entender más de lo que Él hoy ha traído? Dice, oye bien, por eso es importante no separarnos, no ignorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no ignorar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces hemos venido al culto como mecánicamente, rutinariamente. Amados hermanos, hay iglesias donde ya les cuesta dar un gloria a Dios, ya les cuesta dar un aleluya. Gózate delante de la presencia de Dios, que estamos en momentos donde necesitamos buscar más. Sí. Como les decía anteriormente, lugares donde personas, cristianos, donde solo están esperando. Acá va a haber un evento, va a haber un predicador internacional, o va a haber un concierto, va a haber una vigilia, o aparecerse solo los domingos. ¿Sabe qué síntoma es de estos? Secos espiritual. Van al camino de la mortandad espiritual. El que les dio vida, hoy lo renunciaron, se apartaron del cuerpo de Cristo, buscaron un camino que según ellos, dice la palabra de Dios, pareciera un camino recto y es un camino torcido. Uno 28 y 29 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De lo más sucio no rescató, de lo más inmundo. Y le dijo, a ti te pongo como pastor, a ti te pongo como profeta, a ti te pongo como apóstol, a ti te pongo como evangelista, a ti te pongo como maestro, pero también a ti te pongo en otra área donde la palabra de Dios nos habla diferente, ministerio y servicio y dones en el servicio de Dios. ¿Para qué? Para honrar y glorificar su santo nombre. Pero se desviaron y hoy muchos quieren servirle al Señor de corazón. Se desviaron muchos y hoy quieren obedecer a Dios y están obedeciendo al mundo. Pero hoy Dios nos llama a través de su palabra en el libro de Efesios 4:8. ¿A qué? A cumplir esos dones que Él ha puesto en las manos de quién? De los hombres. De aquellos fieles, de
de aquel perdido, de aquellos que estuvieron en las tinieblas. Y Él los rescató. ¿Para qué? Para que vayan con esos dones a hacer prodigios y milagros. Juan 15:16 dice, para que sea manifiesta los frutos y las buenas obras de cada uno. ¿Qué necesita la iglesia? Ponerse en marcha. ¿Qué necesita la iglesia? Obedecer, oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Y si la iglesia no congrega, la iglesia no se va a unir en oración. Si la iglesia no congrega, la iglesia no se va a unir en ayuno. Si la iglesia no se congrega, la iglesia no va a escudriñar de la palabra de Dios. Si la iglesia no se congrega, va a separarse del cuerpo de Jesucristo y va a separarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios, de nuestro Consolador. Y al final seremos unos cristianos religiosos. Eso abunda. Eso abunda. Y esos muestran su fruto. Estos se oponen a la obra del Espíritu Santo de Dios. Estos se oponen contra los dones del Espíritu Santo de Dios. Estos se oponen contra los ministerios dados por Dios, escogidos por Dios para aquel pueblo, para aquellos sacerdotes, para aquellos escogidos. Y por eso que muchas veces se aparecen solamente cuando van a hacer guerra. Se aparecen solamente cuando van a querer atormentar a aquel que está buscando de la presencia. Y esa es la artimaña del enemigo. Esa es la estrategia del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que se ha llenado un poco. Pero si yo mando una lucha contraria, allá donde esa hermana, donde ese hermano, donde ese predicador, donde ese pastor, donde ese obrero, si yo mando una lucha contraria, pueda que caiga en la trampa y comience a enfocarse en lo que yo he puesto en su vida y comience a secarse. Y como a veces no aprendemos a ver que es el enemigo que está trabajando en la vida de algunos de la iglesia y algunos hermanos, cuando a veces no notamos y no sabemos diferenciar ni discernir que el que está trabajando a nuestra familia, a nuestro jefe, a nuestro amigo, es Satanás. Hagamos lucha contra la carne. Y cuando nos demos cuenta, seamos secos espiritualmente. Necesitamos ser espirituales como manda Pablo, como manda el Espíritu Santo de Dios, como manda Jesucristo, viviendo en santidad, viviendo conforme a su voluntad. Su nombre está la iglesia. Aleluya. Es tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, de levantar nuestras cabezas y de darnos cuenta que no solamente somos instrumentos, somos soldados. Y si un soldado se duerme, hay un portillo. Si un soldado cae y lo dejamos tirado, fuimos asesinos. Automáticamente somos traicioneros. Y eso es lo que ha venido pasando, que muchos espíritus de Judas en las congregaciones, diciendo hermano y hermana, y son los mismos en atacar a su propio hermano, a su propia hermana, a su propia iglesia, al mismo cuerpo de Jesucristo. Imagínense, hermano, mayugando el cuerpo de Jesucristo, apachurrando el cuerpo de Jesucristo, a veces pateando el cuerpo de Jesucristo. Y quizás aquí no, mis amados hermanos, pero en muchas denominaciones esto ha pasado. Y cuando se pierde el amor de Jesucristo, dije que se pierde la paz. Y cuando se pierde la paz, se va perdiendo el gozo. Entonces comenzamos a hacer una iglesia mecánica, como aquella iglesia en Tiatira, como aquella iglesia en las demás iglesias que menciona el apóstol, el apóstol Juan, creo que es. Sí, mis amados hermanos. Y adelante a muchos, dice la palabra de Dios, no les he quitado la lámpara. Esa lámpara que nos alumbra. Y no
nos quejemos ni critiquemos a aquel que se fue y anda en las tinieblas, porque a ese se le apartó la lámpara. Está viviendo en las tinieblas. Necesitamos orar por misericordia para que ellos sean libres. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pasa cuando nos separamos del cuerpo de Cristo? De la presencia y de la búsqueda del Espíritu Santo de Dios, de la obediencia y del temor. ¿Qué pasa? Dejamos de amar a Dios. Comenzamos a oponernos contra ¿qué? Contra Dios, contra los ministerios, contra los dones, contra los talentos, contra los propósitos de Dios. Su nombre, iglesia, con esto cierro y finalizo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 al 14, vamos a leer. Oye bien, la iglesia también necesita tomar este paso tan importante. Mira, muchas veces, iglesia de Jesucristo, he visto confrontamiento entre líderes, entre grandes predicadores, sobre temas ministeriales, sobre el tema de dones y talentos espirituales. Y muchas veces contraoponiéndose a lo que la Escritura ha dicho. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, la obra del ministerio para la edificación de del cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucias las artimañas del error. ¿Por qué se secó la iglesia? ¿Por qué se paró la iglesia? Está tiempo que reconozca, como dice en el libro de Apocalipsis, que se devuelva al quien lo llamó, al quien lo santificó y se arrepienta. Yo no quisiera decir que las iglesias están vacías, pero lastimosamente están vacías. Diferentes denominaciones. ¿Sabe qué hacen muchos? Pagan por estudiar ciencias cristianas. Y no un precio bajo, un precio alto. Personas que se han jactado de las letras y son títulos y cartones de maestros, de teólogos, de ciencia y de un sinnúmero de cosas. Está bien. Está bien. Pagan por tener un papel, un título, a veces pasando un año, año y medio, 2 años, 3 años, pero se les olvidó algo que necesitaban, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Se les olvidó algo que necesitaban, estar unidos en el cuerpo de Cristo. Y de momento la letra comenzó a gobernar en sus vidas. Muchos han levantado ministerios,
religiones para hacerle el contra a la iglesia de Jesucristo. ¿Se identifica o no se identifica la religión pagana o los muertos espirituales? Los fanáticos por la letra y no por la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Cayeron en un error, dice. Se fueron tras doctrinas que los mismos hombres lo manipulan de diferentes maneras. Cuando a mí alguien me dice, mis amados hermanos, y con esto no quiere decir que yo no voy a estudiar la ciencia cristiana. ¿Sabe qué significa la ciencia cristiana? En el mundo espiritual, una rama del ocultismo. Pero ha venido el tiempo donde si no tienes un cartón, los evangelistas llamados por Dios van a ser cortados. Y este año 2024, ese sistema está a nivel mundial. ¿Quién lo ha promovido? La ONU. Las organizaciones internacionales. Dijo Jesucristo, no prevalecerán las tinieblas contra mi pueblo. Entonces tengo que predicar que no podemos permitir que esto nos mate. Y se lo digo porque voy a estudiar esta área. Porque hay muchas áreas donde yo sé que Dios me va a mover a predicar su palabra de Dios. Y eso va a ser una complicación. Pero yo estoy muy consciente y lo digo públicamente, le temo a lo que es la ciencia cristiana, porque mata el espíritu. Por eso es importante estar bajo conexión del Espíritu Santo de Dios, para que esto no venga a separarnos de Dios, para que eso no nos separe del amor de Cristo. Es por eso que hay ministerios, mis amados hermanos, que mira, muchos ministerios contradicen al apostolado. Otros ministerios aprueban el apostolado, pero el apostolado hoy en muchas ocasiones lo hemos visto más en comercializaciones. Se han adaptado, llevan mucha letra, llevan mucha ciencia. Hay ministerios, y por experiencia se lo digo, no aprueban el misterio profético. Cuando ¿qué nos dice la palabra de Dios? Alguien que lo quiera leer bien claro, alguien que quiera entender la palabra, no es mi palabra. Efesios 4, 10 en adelante está más claro que una agua, como el que me voy a tomar ahorita. Transparente. Esto ha venido separando a la iglesia del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué somos? La iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué la misma iglesia de Jesucristo se va separando del cuerpo de Jesucristo? Porque está desviando su sentir, dijo el apóstol Pablo. ¿De qué? De la verdadera doctrina que es Jesucristo. La mucha letra a veces es una doctrina también promovida por la doctrina de Jezabel. Es otro tema muy amplio, muy largo, por eso no he predicado ese tema. Hay dos doctrinas en el mundo y solamente estas dos doctrinas gobiernan el mundo, y esa gobierna dentro de la iglesia: la doctrina de Jezabel y la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo trae prodigios, milagros y diferentes cosas en señal de Jesucristo. La doctrina de Jezabel imita, pero cuando ves el mismo que fue sanado a tiempo, sale con otra enfermedad. O no está conforme a la palabra de Dios, está desviado. Necesitamos vivir la verdadera doctrina, porque de tal doctrina vemos la santidad. Y si no vivimos la santidad, no veremos a Dios. Identifiquémonos cuál es nuestro
don espiritual, nuestro talento espiritual, nuestro ministerio. Y no importa que se levanten los profetas, los evangelistas, los misioneros, los pastores, los presbíteros, no importa que se levanten los diáconos, no importa que se levante aún la misma congregación dentro de la iglesia contra tu vida espiritual, sostén lo que Dios te ha dado. Porque Jesucristo se le quedó viendo a los sumos sacerdotes y le dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, le dice, que fueron enviados profetas y aún los decapitaron, los asesinaron. Estos asesinos silenciosos que dice el apóstol Pablo, los falsos profetas, Jesucristo dijo, los lobos vestidos de oveja, muchas veces están dentro de la congregación y esperando yo no ser uno de ellos, y esperando ser que uno de vosotros no sea en esta rama. Porque si suenan las trompetas, nos perdimos. Como iglesia, seamos fuente de salvación y seamos medio de salvación, seamos instrumento de salvación. Si somos fuente de salvación, no nos sirve de nada. También seamos y procuremos ser salvos por aquel que nos llamó y nos hizo libre. Pero ¿qué ha puesto? Dice la palabra que ha puesto ministerio, dones, talentos, servicios, ha puesto obra en nuestras vidas. Cuando comencemos a ejercer lo que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios ha hecho, vamos a ver a nuestros vecinos inconversos convertirse a Cristo. Vamos a ver al cristiano torcido dentro de la congregación que no quiere sujetarse a la palabra, sino que a manipulaciones, a sistemas y a doctrinas de hombres, sujetarse al Espíritu Santo de Dios. Dos cosas van a pasar: o se va o se compone. Pero necesitamos dar de lo que Dios ha dado. ¿Qué ha dado Dios? Identifíquese usted mismo. ¿Qué ha dado Dios? Escudriñe. Y si no se ha dado cuenta, está frito. Tiene problemas con usted, con el Espíritu Santo de Dios y con Jesucristo. A su nombre. ¿Sí? Hay poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que hoy Dios ha compartido. Eso es lo que yo les comparto hoy a mis hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Y no se olviden que mientras vivamos tenemos una serie de responsabilidad con Dios, con el reino de Jehová. Si Él está, mira mi hermano, si Él, Jesucristo, aún está diseñando, creando, construyendo la gran Nueva Jerusalén. ¿Qué dice Juan? Las calles de oro. ¿Qué dice Juan? El mar de cristal. Yo no sé quién se quiere ir a quemar allá abajo, pero yo para allá no quiero ir a su nombre, iglesia. Yo quiero caminar en calles de oro, pero para caminar en calles de oro me dice la palabra de Dios que tengo que cumplir esta palabra, este mensaje, este evangelio de salvación. A su nombre, iglesia. Poder en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Oh eterno Padre celestial, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Gracias, Señor, por este espacio, este privilegio, Señor. Padre, presento a tu iglesia una vez más, Señor. Hoy envíalos, Señor, bendecido. Hoy envíalos, Señor, allí, Señor, bajo tu cobertura, Padre. Todo lo que el enemigo quiera levantar hoy en contra de su vida cae por tierra. Todo el engaño que el enemigo vino arrastrando lentamente contra tu pueblo, contra tu iglesia, también hoy lo cancelamos, lo rompemos por la sangre de Cristo y lo declaramos libre de toda artimaña del hombre, de toda artimaña del enemigo, de toda mentira de las tinieblas. Hoy lo declaramos libre, Padre, y pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, como dice tu palabra, como está escrito en tu palabra, Señor, así como lo menciona
lo recibiremos de parte del Padre. Oh Señor Jesús, creo, mi Dios Todopoderoso, que tú estás obrando en cada uno de nosotros y que tu gloria poderosa hoy se manifiesta en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Nos declaramos libres, Señor. Declaramos libre a tu iglesia, Señor. Los cubro con tu sangre y los declaro que van libres y protegidos por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice, Señor, también, Padre, a los que comparten, oyen el mensaje a través, Padre, de esa plataforma, Padre. Ahí llega, Señor, Padre, a los hogares necesitados, Señor. Padre, que la evangelización sea transmitida a su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Toda artimaña del enemigo que quiera contrarrestar, Padre, ahí, Señor, tu propósito, tu voluntad en su vida, Padre, sean reprendidos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.